Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más poderosas y significativas del Antiguo Testamento: las 10 plagas y el Éxodo. Este relato épico nos lleva al corazón de la lucha por la libertad y la fe inquebrantable del pueblo de Israel. La historia comienza en Egipto, donde los israelitas vivían como esclavos bajo el yugo opresivo del faraón. Dios escucha el clamor de su pueblo y envía a Moisés con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el faraón se niega repetidamente, endureciendo su corazón a pesar de las advertencias divinas. En respuesta, Dios desata una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior, demostrando su poder y su determinación de liberar a los israelitas. Estas plagas no solo afectan la vida cotidiana de los egipcios, sino que también desafían a los dioses egipcios, mostrando que solo Yahvé es el verdadero Dios. Finalmente, después de la 10ª y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón cede y permite la salida de los israelitas. Guiados por Moisés, el pueblo de Israel emprende su camino hacia la libertad, cruzando milagrosamente el Mar Rojo y comenzando su largo viaje hacia la tierra prometida. En este video, narraré cada una de las plagas y el éxodo subsiguiente, explorando su significado y las lecciones que podemos aprender hoy de esta historia de liberación, fe y esperanza. En respuesta a las súplicas de su pueblo, Dios elige a Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, pero exiliado en el desierto, para liderar a su pueblo hacia la libertad. Moisés, inicialmente reticente y consciente de su propia debilidad, recibe la misión divina en la forma de una zarza ardiente en el monte Horeb. Dios le encomienda llevar un mensaje claro al faraón: «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva». Moisés, junto con su hermano Aarón, regresa a Egipto y presenta la demanda de Dios al faraón. Sin embargo, el faraón se niega repetidamente a liberar a los israelitas, endureciendo su corazón a pesar de las advertencias. Este rechazo inicial marca el comienzo de una serie de acontecimientos extraordinarios y devastadores. Las 10 plagas. Primera plaga. El agua se convierte en sangre. Después de que el faraón se negara a liberar a los israelitas, Dios instruyó a Moisés a presentarse ante él una vez más. Moisés y Aarón se dirigieron al Nilo temprano en la mañana, donde sabían que el faraón iba a bañarse. Allí, Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas del río, tal como Dios le había ordenado a Moisés. En ese momento, todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces murieron, el río apestaba y los egipcios no podían beber de él. Este fenómeno no se limitó solo al Nilo. Toda el agua en los canales, estanques y depósitos de Egipto, incluso el agua almacenada en recipientes de madera y piedra, se transformó en sangre. Aquí, la primera plaga, donde el agua del Nilo se convierte en sangre, marcó el inicio de una serie de catástrofes que demostrarían el poder de Dios sobre Egipto. Este evento tiene múltiples significados y consecuencias. Impacto en la vida cotidiana. El Nilo era la fuente de vida de Egipto, proporcionando agua para beber, regar los cultivos y pescar. Convertirlo en sangre afectó directamente la supervivencia de los egipcios. Los peces del río murieron, creando un hedor insoportable y eliminando una fuente crucial de alimento para la población. También hay implicaciones religiosas. El Nilo era considerado sagrado por los egipcios y estaba asociado con varios dioses, incluyendo Hapi, el dios del Nilo. Al convertir el río en sangre, Dios demostró su poder sobre los dioses egipcios y subrayó la impotencia de los ídolos ante su autoridad. Este acto también representó una primera señal de advertencia para el faraón y su pueblo sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? A pesar de la gravedad de la plaga, el faraón se mantuvo obstinado. Los magos de Egipto intentaron replicar el milagro, y aunque pudieron transformar una pequeña cantidad de agua en sangre, no pudieron revertir la plaga ni aliviar el sufrimiento del pueblo. El faraón endureció su corazón y se negó a liberar a los israelitas, lo que preparó el escenario para las plagas subsiguientes. La primera plaga fue una clara demostración del poder de Dios y una advertencia al faraón. A pesar del sufrimiento causado y el caos que desencadenó, el faraón permaneció inflexible, ignorando el llamado divino a liberar a los israelitas. Este evento nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de endurecer el corazón ante sus mandamientos.
Segunda plaga: las ranas. A pesar de la devastación causada por la primera plaga, el faraón continuó negándose a dejar ir a los israelitas. Entonces, Dios instruyó a Moisés para que se presentara de nuevo ante el faraón con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, enviaré una plaga de ranas sobre todo tu territorio». Moisés y Aarón siguieron las órdenes de Dios. Aarón extendió su bastón sobre las aguas de Egipto, y al instante, ranas comenzaron a salir en cantidades inmensas. Las ranas invadieron todo el país, llenando casas, patios y campos. Entraron en las habitaciones, treparon sobre las personas y se metieron en los hornos y las vasijas de amasar. El faraón, desesperado por el caos y la incomodidad causados por las ranas, llamó a Moisés y Aarón y les pidió que oraran al Señor para que quitara las ranas. Prometió que si las ranas desaparecían, liberaría a los israelitas para que pudieran ofrecer sacrificios a su Dios. Moisés aceptó, y las ranas murieron al día siguiente. Sin embargo, una vez que el problema desapareció, el faraón rompió su promesa y endureció su corazón nuevamente, negándose a liberar a los israelitas. ¿Qué observamos en esta? La segunda plaga, la invasión de ranas, tuvo un impacto significativo en Egipto y proporcionó varias lecciones. Hubo impacto en la vida cotidiana. La plaga de ranas afectó todos los aspectos de la vida diaria en Egipto. Las ranas estaban por todas partes, causando molestias y problemas de higiene. Las ranas en los hornos y en las vasijas de amasar afectaron la preparación de alimentos, complicando aún más la vida de los egipcios. También se presentaron implicaciones religiosas. Las ranas eran sagradas en la religión egipcia, asociadas con Heket, la diosa de la fertilidad y el nacimiento, que tenía la forma de una rana. La invasión de ranas en cantidades incontrolables mostró que Dios tenía poder sobre los dioses egipcios y sus símbolos. Esta plaga desestabilizó la creencia en la capacidad de los dioses egipcios para proteger a su pueblo y su tierra. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? Inicialmente, el faraón mostró signos de debilidad y desesperación al pedir ayuda a Moisés y a Aarón, prometiendo liberar a los israelitas. Sin embargo, una vez que la plaga fue retirada, el faraón volvió a endurecer su corazón, demostrando su obstinación y falta de integridad. La segunda plaga sirvió como otra advertencia poderosa para el faraón y el pueblo de Egipto. A pesar de la destrucción y el sufrimiento causados por las ranas, el faraón persistió en su negativa a obedecer a Dios. Esta plaga subraya la testarudez humana y las consecuencias de rechazar la autoridad divina. También nos recuerda la importancia de cumplir nuestras promesas y ser obedientes a las advertencias y llamados de Dios. Tercera plaga: los piojos. Después de la plaga de las ranas y el endurecimiento del corazón del faraón, Dios instruyó a Moisés para que ordenara a Aarón golpear el polvo de la tierra con su bastón. Cuando Aarón hizo esto, todo el polvo de Egipto se transformó en piojos, que infestaron a las personas y a los animales. Los piojos cubrieron toda la tierra, causando una molestia extrema y un sufrimiento generalizado entre los egipcios. No había forma de escapar de ellos. Estaban en las casas, en los cuerpos de las personas y en los animales. Los magos de Egipto intentaron replicar este milagro con sus artes secretas, pero no pudieron hacerlo. Reconociendo su incapacidad, dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Sin embargo, el faraón siguió endureciendo su corazón y no escuchó, tal como el Señor lo había dicho. La tercera plaga, en la que el polvo se convierte en piojos, tuvo un impacto significativo en Egipto y proporciona varias lecciones importantes. Primero, impactó en la vida cotidiana. La infestación de piojos afectó directamente la vida cotidiana de los egipcios, causando incomodidad y sufrimiento tanto a las personas como a los animales. Esta plaga atacó la higiene personal y la salud pública, ya que los piojos son parásitos que causan picazón y pueden llevar a infecciones secundarias. Segundo, hubo implicaciones religiosas. El polvo de la tierra se convirtió en piojos, mostrando el poder de Dios sobre los elementos más básicos de la creación. Esta plaga no solo desafió a los magos del faraón, sino que también demostró que ni ellos, ni los dioses egipcios, podían replicar o revertir el poder de Yahvé. Y tercero, reconocimiento de los magos. A diferencia de las plagas anteriores, los magos del faraón no pudieron replicar este milagro. Su reconocimiento de «esto es el dedo de Dios» fue una admisión de la superioridad del poder de Dios sobre sus propias artes. Sin embargo,
Esta admisión no fue suficiente para cambiar la actitud del faraón, y la respuesta del faraón fue que, a pesar de la declaración de sus propios magos, el faraón endureció su corazón una vez más y se negó a liberar a los israelitas. Esta persistencia en la desobediencia subraya la obstinación del faraón y la gravedad de su rebelión contra Dios. La tercera plaga fue una demostración clara y poderosa del control absoluto de Dios sobre la creación y su capacidad para utilizar incluso los elementos más insignificantes para manifestar su voluntad. A pesar del sufrimiento causado y la clara señal del poder divino, el faraón siguió endureciendo su corazón, ignorando tanto las advertencias divinas como el consejo de sus propios magos. Esta plaga nos recuerda la importancia de reconocer y responder a la autoridad de Dios en nuestras vidas, evitando la testarudez y la desobediencia. Cuarta plaga, las moscas. Una vez más, el faraón se negó a liberar a los israelitas después de la tercera plaga. Entonces, Dios instruyó a Moisés para que se presentara temprano en la mañana ante el faraón cuando estuviera yendo al río. Moisés debía advertirle que si no liberaba a su pueblo, Dios enviaría una plaga de moscas sobre él, sus funcionarios, su pueblo y sus casas. Las casas de los egipcios y el suelo mismo se llenarían de enjambres de moscas. Dios también hizo una distinción en esta plaga. Las moscas no afectarían la región de Gosén, donde vivían los israelitas, para que el faraón supiera que Él es el Señor en medio de la tierra. Al día siguiente, enjambres densos de moscas llenaron el palacio del faraón, las casas de sus funcionarios y todo Egipto, arruinando la tierra. Desesperado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que ofrecieran sacrificios a su Dios en la tierra de Egipto. Pero Moisés respondió que no sería apropiado, ya que los sacrificios que ofrecían los israelitas eran detestables para los egipcios y podrían apedrearlos. En su lugar, Moisés sugirió que se les permitiera viajar 3 días en el desierto para ofrecer sacrificios al Señor. El faraón accedió a dejar ir a los israelitas, pero les pidió que no fueran muy lejos y que oraran por él. Moisés aceptó y oró al Señor, quien hizo que las moscas se retiraran del faraón, sus funcionarios y su pueblo al día siguiente. Sin embargo, una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó ir a los israelitas. La cuarta plaga, la invasión de moscas, tuvo un impacto significativo en Egipto y proporciona varias lecciones importantes. El impacto en la vida cotidiana fue que las moscas invadieron todos los aspectos de la vida en Egipto, creando caos y molestias extremas. Esta plaga afectó tanto a la realeza como a la gente común, mostrando que nadie estaba exento del juicio divino. Hubo distinción divina. Por primera vez, Dios hizo una distinción explícita entre los egipcios y los israelitas, protegiendo a la región de Gosén de la plaga. Esto subrayó el favor de Dios hacia su pueblo elegido. Esta separación también sirvió como una prueba irrefutable de que las plagas eran actos divinos y no meros eventos naturales. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? Inicialmente, el faraón mostró signos de concesión al permitir que los israelitas ofrecieran sacrificios en Egipto. Sin embargo, Moisés insistió en que necesitaban viajar al desierto para hacerlo adecuadamente. Aunque el faraón finalmente accedió a la petición de Moisés, su promesa fue de corta duración. Una vez que la plaga se retiró, volvió a endurecer su corazón y se negó a liberar a los israelitas. Aquí hay lecciones espirituales. La persistencia del faraón en su desobediencia, a pesar de las pruebas claras y las consecuencias severas, destaca la testarudez del corazón humano cuando se resiste a la voluntad de Dios. Esta plaga también muestra la paciencia y la justicia de Dios, quien da oportunidades repetidas para el arrepentimiento y la obediencia antes de infligir juicio adicional. La cuarta plaga fue otra poderosa demostración del poder y la justicia de Dios, a través de la invasión de moscas y la protección de los israelitas. Dios mostró su control sobre la naturaleza y su cuidado por su pueblo. A pesar del sufrimiento y la advertencia clara, el faraón continuó resistiendo la voluntad divina, lo que eventualmente llevaría a plagas aún más devastadoras. Esta historia nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, reconociendo su autoridad y su amor por su pueblo. Quinta plaga, la muerte del ganado. Después de la cuarta plaga de moscas y la obstinada negativa del faraón a liberar a los israelitas, Dios instruyó a Moisés para que se presentara de nuevo ante el faraón. Moisés debía advertirle que si no dejaba ir al pueblo de Dios, una plaga afectaría al ganado de Egipto.
Esta plaga mataría a todos los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios, pero no afectaría al ganado de los israelitas. Dios le dio al faraón un día para reconsiderar su decisión. Sin embargo, cuando el faraón se negó a ceder, Dios cumplió su advertencia. Al día siguiente, todo el ganado de Egipto murió. Pero no murió ni un solo animal perteneciente a los israelitas. El faraón envió emisarios para verificar si realmente ningún animal de los israelitas había muerto. Y al confirmar que así era, su corazón se endureció aún más y no dejó ir a los israelitas. La quinta plaga, la muerte del ganado, tuvo un impacto devastador en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. Primero, el impacto en la economía y la vida cotidiana. La muerte del ganado afectó gravemente la economía egipcia, ya que los animales eran esenciales para la agricultura, el transporte y la vida diaria. La pérdida masiva de animales provocó una crisis económica y una gran angustia entre el pueblo egipcio. Segundo, la distinción divina. Dios hizo una clara distinción entre los egipcios y los israelitas, protegiendo el ganado de su pueblo elegido mientras permitía que el ganado egipcio muriera. Esta diferenciación subrayó el favor y la protección de Dios hacia los israelitas y sirvió como una prueba adicional de la naturaleza divina de las plagas. Tercer, las implicaciones religiosas. En la religión egipcia, varios dioses estaban asociados con animales y el ganado, como Apis, el toro sagrado. La plaga demostró la impotencia de estos dioses frente al poder de Yahvé. La plaga también socavó la fe de los egipcios en su sistema religioso y sus deidades protectoras. Cuarto, la respuesta del faraón fue que a pesar de la devastación y la clara evidencia de la protección divina sobre los israelitas, el faraón continuó endureciendo su corazón. Esta negativa a ceder mostró su obstinación y su rechazo a reconocer la autoridad de Dios. Y la última fue las lecciones espirituales. La quinta plaga enseña sobre la justicia y la paciencia de Dios, quien da múltiples oportunidades para el arrepentimiento antes de imponer un juicio más severo. También resalta la importancia de reconocer y someterse a la voluntad de Dios, evitando la testarudez y el orgullo. La quinta plaga fue otra demostración poderosa del control absoluto de Dios sobre la vida y la muerte, así como de su cuidado especial por su pueblo elegido. A pesar de la devastación y la clara distinción entre los egipcios y los israelitas, el faraón persistió en su desobediencia. Esta historia nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, y las consecuencias de endurecer el corazón frente a su autoridad. Sexta plaga, las úlceras. Después de la quinta plaga, Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que tomaran puñados de ceniza del horno y la lanzaran hacia el cielo en presencia del faraón. Moisés hizo esto, y la ceniza se convirtió en polvo fino, que se esparció sobre toda la tierra de Egipto. Al caer sobre las personas y los animales, el polvo provocó úlceras y llagas dolorosas. Estas úlceras afectaron a todos los egipcios, incluidos los magos del faraón, quienes no pudieron enfrentarse a Moisés debido a las llagas que tenían. Sin embargo, el faraón, a pesar del sufrimiento de su pueblo y sus propios magos, endureció su corazón aún más y no escuchó a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. La sexta plaga, la aparición de úlceras, tuvo un impacto significativo en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. El impacto en la salud pública. Las úlceras y llagas afectaron gravemente la salud de los egipcios, causando dolor y sufrimiento generalizado. Esta plaga no solo afectó a las personas, sino también a los animales, lo que agravó aún más la situación. Las implicaciones religiosas. Los magos del faraón, quienes habían replicado algunas de las plagas anteriores, no pudieron hacer frente a esta plaga debido a las úlceras que los afectaban. Esto demostró la impotencia de los magos y de los dioses egipcios frente al poder de Yahvé. La incapacidad de los magos para protegerse o curarse subrayó la superioridad del Dios de Israel. La distinción divina. Aunque la narración no menciona explícitamente si los israelitas fueron afectados por esta plaga, la protección divina sobre el pueblo de Israel es una constante en las plagas anteriores y posteriores. Esta distinción reforzaba el mensaje de que Dios estaba protegiendo a su pueblo elegido mientras castigaba a los opresores. La respuesta del faraón. A pesar del sufrimiento personal y del de su pueblo, el faraón continuó endureciendo su corazón y se negó a liberar a los israelitas.
Esta obstinación persistente mostró su orgullo y rechazo a reconocer la autoridad de Dios. Las lecciones espirituales. La sexta plaga destaca la justicia de Dios al infligir castigos proporcionales a la desobediencia y la opresión. También subraya la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, de la testarudez y el orgullo. La sexta plaga fue otra poderosa demostración del poder y la justicia de Dios. A través de las úlceras que afectaron a todos los egipcios, incluidos los magos, Dios mostró su control absoluto sobre la salud y el bienestar humano. A pesar del dolor y el sufrimiento, el faraón persistió en su desobediencia, endureciendo su corazón una vez más. Esta historia nos recuerda la importancia de reconocer y someterse a la autoridad de Dios, evitando la testarudez y el orgullo que pueden llevar a la ruina. Séptima plaga, el granizo y el fuego. Después de la plaga de las úlceras y la persistente negativa del faraón, Dios instruyó a Moisés para que se presentara ante el faraón y le advirtiera sobre la siguiente plaga. Moisés debía decirle al faraón que si no liberaba a los israelitas, Dios enviaría una plaga devastadora de granizo y fuego sobre Egipto. Moisés advirtió al faraón que el granizo caería sobre la tierra, causando daños a los cultivos y árboles, y que además habría truenos y relámpagos. El faraón, a pesar de la advertencia, se mantuvo obstinado. Dios envió una tormenta de granizo sin precedentes, acompañada de relámpagos y truenos. El granizo fue tan intenso que dañó los cultivos y destruyó los árboles. El fuego también se mezcló con el granizo, causando incendios y más destrucción. El granizo afectó a las personas y los animales que estaban al aire libre. Sin embargo, aquellos que llevaron a sus animales y sus siervos a refugiarse en casa fueron protegidos. Algunos de los funcionarios del faraón temieron al Señor y se refugiaron, mientras que otros continuaron desafiando a Dios. Después de la tormenta, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y reconoció su pecado, prometiendo liberar a los israelitas si se detenía el granizo. Moisés oró al Señor, y el granizo cesó. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no cumplió su promesa. La séptima plaga, que combinó granizo y fuego, tuvo un impacto devastador en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. ¿Cuál fue el impacto en la agricultura y la economía? El granizo destruyó los cultivos y árboles, causando una devastación masiva en la agricultura, que era la base de la economía egipcia. La combinación de granizo y fuego también provocó incendios, amplificando el daño y la pérdida económica. Y las implicaciones religiosas fueron que la tormenta de granizo y fuego demostró el poder supremo de Dios sobre los elementos naturales y desmentía la influencia de los dioses egipcios que estaban asociados con la naturaleza y la protección. La plaga destacó la incapacidad de los dioses egipcios para proteger al pueblo egipcio y su impotencia ante la voluntad de Dios. Y nuevamente la respuesta del faraón fue que la plaga provocó un cambio temporal en la actitud del faraón, quien reconoció su pecado y prometió liberar a los israelitas si se detenía la tormenta. Y sin embargo, esta promesa fue efímera. Una vez que el granizo cesó, el faraón volvió a endurecer su corazón y no cumplió su compromiso. Las lecciones espirituales de la séptima plaga muestra la justicia de Dios al infligir castigo sobre los opresores, mientras que algunos egipcios que temieron al Señor tomaron medidas para protegerse, y subraya la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, y las consecuencias de la desobediencia persistente y el orgullo. La séptima plaga fue una manifestación impresionante del poder de Dios sobre la naturaleza y la creación. La tormenta de granizo y fuego causó una destrucción masiva en Egipto y mostró la justicia y la capacidad de Dios para castigar la desobediencia. A pesar de la devastación y la aparente promesa del faraón de liberar a los israelitas, su obstinación y orgullo lo llevaron a romper su promesa. Esta historia nos recuerda la necesidad de obedecer y reconocer la autoridad de Dios, evitando la testarudez que puede llevar a la ruina y el juicio divino. Octava plaga, las langostas. Después de la devastadora plaga del granizo y la persistente negativa del faraón a liberar a los israelitas, Dios instruyó a Moisés para que se presentara ante el faraón nuevamente. Moisés debía advertirle que si no dejaba ir a los israelitas, Dios enviaría una plaga de langostas que consumiría todo lo que el granizo no había destruido. Dios envió un viento del este que trajo una invasión masiva de langostas sobre Egipto.
Estas langostas cubrieron la tierra en tan gran cantidad que oscurecieron el sol y se tragaron todos los cultivos restantes y los árboles. No quedó nada verde en Egipto. La plaga de langostas devastó completamente el paisaje agrícola, dejándolo en ruinas. El faraón, desesperado por la destrucción que las langostas habían causado, llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran al Señor para que las langostas se fueran. Prometió liberar a los israelitas si se detenía la plaga. Moisés oró al Señor, y Dios hizo que un viento del oeste llevara las langostas fuera del país. Sin embargo, una vez que las langostas se fueron, el faraón volvió a endurecer su corazón y no cumplió su promesa de liberar a los israelitas. La octava plaga, la invasión de langostas, tuvo un impacto devastador en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. El impacto en la agricultura y la economía fue que las langostas consumieron lo que el granizo no había destruido, dejando a Egipto sin cosechas y arruinando su agricultura. La devastación agrícola exacerbó la crisis económica en Egipto, ya que el país dependía en gran medida de la agricultura para su sustento, y las implicaciones religiosas de la invasión de langostas mostró la capacidad de Dios para utilizar criaturas pequeñas e insignificantes para cumplir su voluntad y traer juicio. La plaga subrayó la impotencia de los dioses egipcios frente al poder de Yahvé, que podía enviar y controlar las langostas a su voluntad. Y nuevamente la respuesta del faraón fue que mostró signos de arrepentimiento y desesperación al pedir que se intercediera por él, prometiendo liberar a los israelitas. Sin embargo, a pesar de su promesa, el faraón endureció su corazón una vez que la plaga fue retirada, demostrando su falta de sinceridad y su obstinación. Entre las lecciones espirituales de la octava plaga, muestra cómo Dios puede usar incluso las plagas más pequeñas para cumplir sus propósitos y demostrar su autoridad. También subraya la importancia de la sinceridad en el arrepentimiento y el cumplimiento de las promesas, destacando las consecuencias de la desobediencia persistente. La octava plaga fue una demostración impactante del poder de Dios para devastar el país a través de una invasión de langostas. Esta plaga destruyó lo que quedaba de la agricultura egipcia y mostró la impotencia de los dioses egipcios para proteger al pueblo. Aunque el faraón prometió liberar a los israelitas, su obstinación y falta de sinceridad llevaron a su corazón a endurecerse nuevamente. La historia nos recuerda la necesidad de un arrepentimiento genuino y la obediencia a la voluntad de Dios, evitando la testarudez que puede resultar en un juicio más severo. Novena plaga, la oscuridad. Después de la plaga de las langostas y la obstinada negativa del faraón a liberar a los israelitas, Dios instruyó a Moisés para que se presentara ante el faraón nuevamente. Moisés debía advertirle que si no dejaba ir a los israelitas, Dios enviaría una plaga de oscuridad sobre Egipto, una oscuridad tan densa que podría sentirse. Moisés obedeció, y al día siguiente, Dios envió una oscuridad total que cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Esta oscuridad era tan espesa que las personas no podían verse unas a otras ni moverse de sus lugares. Fue una oscuridad palpable y abrumadora que contrastaba con la luz del día. Durante estos 3 días de oscuridad, los egipcios no podían realizar ninguna actividad normal, mientras que los israelitas en la región de Gosén seguían disfrutando de la luz. La oscuridad fue un ataque directo a la deidad egipcia del sol, Ra, demostrando el poder de Dios sobre los dioses egipcios. El faraón llamó a Moisés durante la plaga y ofreció liberar a los israelitas, pero bajo la condición de que dejaran a sus rebaños y ganado atrás. Moisés rechazó esta oferta, explicando que no podían dejar nada atrás porque necesitaban ofrecer sacrificios a Dios. Finalmente, el faraón se encolerizó y los expulsó de su presencia, endureciendo su corazón aún más. La novena plaga, la oscuridad, tuvo un impacto profundo en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. El impacto en la vida cotidiana. Imagínate, la oscuridad total impidió cualquier actividad normal y creó una sensación de pavor y desesperación entre los egipcios. La imposibilidad de moverse o realizar trabajos normales subrayó la gravedad de la plaga y la impotencia del faraón para controlar la situación, mientras que en las implicaciones religiosas de la oscuridad desafiaba a la deidad egipcia del sol, Ra, quien era uno de los dioses más venerados y poderosos de Egipto. Al oscurecer completamente la tierra, Dios demostró su autoridad suprema sobre las deidades egipcias y su capacidad para dominar incluso el sol. Aquí hubo distinción divina.
La oscuridad no afectó la región de Gosén, donde vivían los israelitas, demostrando nuevamente la protección divina sobre el pueblo de Dios y su favor continuo. Esta distinción subrayó el favor de Dios hacia los israelitas y su capacidad para protegerlos mientras castigaba a Egipto. Y se preguntarán, ¿cuál fue la respuesta del faraón? Pues, el faraón intentó negociar, ofreciendo liberar a los israelitas bajo la condición de que dejaran su ganado atrás, lo que Moisés rechazó. La negativa del faraón a cumplir plenamente con las demandas de Dios y su endurecimiento persistente demostraron su obstinación y rechazo a la voluntad divina. También hay lecciones espirituales en la novena plaga, que ilustra el poder absoluto de Dios para controlar los elementos y desafiar a los dioses falsos de otras culturas. También destaca la importancia de la obediencia completa a Dios, mostrando las consecuencias de negociar o comprometerse con lo que Dios exige. La novena plaga fue una manifestación poderosa de la autoridad de Dios sobre los elementos naturales y las deidades egipcias. La oscuridad total que cubrió Egipto durante 3 días fue un desafío directo a la adoración del sol y mostró la capacidad de Dios para imponer juicio y proteger a su pueblo. A pesar de la desesperación causada por la plaga, el faraón continuó endureciendo su corazón, revelando su obstinación y rechazo a reconocer la soberanía de Dios. Esta historia nos recuerda la importancia de la obediencia total a la voluntad de Dios y la desesperación que puede resultar. 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Después de la novena plaga de oscuridad y la persistente negativa del faraón a liberar a los israelitas, Dios dio instrucciones finales a Moisés y a Aarón. Esta sería la última plaga y la más devastadora, la muerte de los primogénitos en Egipto. Dios instruyó a Moisés para que comunicara al pueblo de Israel que debía preparar una comida especial, el Cordero de Pascua, y usar la sangre del Cordero para marcar los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Esta señal serviría para que el ángel de la muerte pasara por alto las casas de los israelitas y no les causara daño. Los israelitas debían comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas, y estar listos para salir de Egipto en un momento. A la medianoche, Dios envió el ángel de la muerte para que pasara por todo Egipto y matara a los primogénitos de hombres y animales. La devastación fue inmensa. Desde el hijo del faraón, que estaba en el trono, hasta el primogénito del prisionero en la cárcel, todos murieron. Los lamentos y gritos de dolor se escucharon por toda la tierra, ya que no había casa sin un muerto. El faraón, después de experimentar la magnitud del juicio de Dios, llamó a Moisés y a Aarón en la misma noche y les dijo que se llevaran a todos los israelitas y se fueran de Egipto. Los egipcios, temerosos y desesperados, apresuraron a los israelitas a salir, pidiéndoles que se fueran rápidamente y llevándose con ellos oro, plata y ropa. Los israelitas siguieron las instrucciones de Dios, salieron de Egipto y se dirigieron hacia la tierra prometida. Esta noche se convirtió en la primera Pascua, una festividad anual que conmemora la liberación de Egipto y el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Israel. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, tuvo un impacto profundo y final en Egipto y ofrece varias lecciones importantes. El impacto devastador de la muerte de los primogénitos causó un dolor inmenso y una crisis nacional en Egipto. Fue una tragedia que afectó a todas las familias, desde la realeza hasta los prisioneros. La plaga subrayó la gravedad del juicio divino y la capacidad de Dios para cumplir su palabra de manera definitiva. Hubo implicaciones espirituales. Con la muerte de los primogénitos, marcó el cumplimiento del juicio final sobre Egipto, demostrando el poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. La plaga también resaltó la importancia de la obediencia y la fe, ya que los israelitas fueron salvados por obedecer las instrucciones de Dios y marcar sus puertas con la sangre del Cordero. También hubo distinción divina, pues la señal de la sangre del Cordero en las puertas proporcionó una clara distinción entre los egipcios y los israelitas, demostrando la protección divina sobre el pueblo elegido. La liberación de los israelitas y la protección de sus casas en medio del juicio subrayaron la relación especial entre Dios y su pueblo. ¿Y la respuesta del faraón? El faraón, abrumado por el dolor y la desesperación, finalmente accedió a liberar a los israelitas, demostrando la fuerza del juicio de Dios para cambiar incluso el corazón más endurecido. Aunque el faraón permitió que los israelitas se fueran, su obstinación y desobediencia llevaron a un costo tan alto que finalmente no pudo resistir el mandato divino. Tenemos lecciones espirituales.
ya que la 10ª plaga enseña sobre la justicia de Dios y la seriedad del pecado, así como la importancia de obedecer sus instrucciones para evitar el juicio. También destaca el poder redentor de Dios, que ofrece salvación y liberación a aquellos que se alinean con su voluntad y obedecen sus mandatos. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue una manifestación definitiva del poder de Dios y su capacidad para cumplir su palabra de juicio y liberación. Esta plaga no solo trajo la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, sino que también estableció la Pascua como una festividad central en la historia de Israel. A través de esta plaga, Dios demostró su justicia, su poder redentor y su protección sobre su pueblo. La historia de la 10ª plaga nos recuerda la importancia de obedecer y seguir la voluntad de Dios, así como la seriedad del juicio divino para aquellos que se oponen a su plan. Éxodo, la liberación de los israelitas. Después de la devastadora 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente cedió a la voluntad de Dios. Durante la misma noche en que ocurrió la plaga, el faraón convocó a Moisés y a Aarón y les dijo que se llevaran a todos los israelitas, junto con sus animales y pertenencias, y que salieran de Egipto de inmediato. Los egipcios, temerosos y afligidos, instaron a los israelitas a partir rápidamente y les dieron regalos de oro, plata y ropa, como un acto de apremio para que se fueran lo antes posible. Los israelitas siguieron las instrucciones de Dios y prepararon su salida con diligencia. Con pan sin levadura y listas para partir, se dirigieron hacia el desierto. Fue una salida rápida y decidida, y esa noche se convirtió en un hito significativo en la historia de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto en una gran multitud, aproximadamente 600,000 hombres a pie, sin contar las mujeres y los niños, lo que sugiere una cifra total de varios millones de personas. Llevaban consigo el botín de los egipcios y la dirección de Dios hacia la tierra prometida. Esa noche, conocida como la primera Pascua, marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Dios les instruyó que celebraran esta liberación anualmente como una festividad para recordar cómo los libró de la esclavitud en Egipto. Los israelitas partieron de Ramsés y se establecieron en la región de Sucot, dando comienzo a su largo viaje hacia la tierra prometida, un viaje que duraría 40 años en el desierto debido a las pruebas y desafíos que enfrentarían. El Éxodo, el evento central de la liberación de los israelitas, ofrece varias lecciones y puntos de reflexión importantes. Primero, la liberación y redención. El Éxodo representa la liberación definitiva del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Es un acto de redención donde Dios cumple su promesa de liberar a su pueblo de la opresión. La salida de Egipto simboliza el comienzo de una nueva vida y una relación renovada con Dios, que guiaría a los israelitas hacia una tierra prometida. Segundo, el cumplimiento de las promesas. El Éxodo cumple las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob sobre darles una tierra propia. La liberación es un testimonio del cumplimiento de los pactos divinos. La entrega de bienes por parte de los egipcios a los israelitas también demuestra cómo Dios recompensa a su pueblo, incluso en medio de la adversidad. Tercero, la preparación y obediencia. La preparación para el Éxodo, incluyendo la observancia de la Pascua y la prontitud para partir, demuestra la importancia de la obediencia y la preparación según las instrucciones de Dios. La obediencia de los israelitas en la aplicación de la sangre del Cordero y en su salida inmediata ilustra la fe y la confianza en la dirección divina. Cuarto, el impacto en la cultura. El Éxodo establece la Pascua como una festividad central en la cultura y religión israelita, un evento que se celebra anualmente para recordar la liberación y la bondad de Dios. Esta festividad se convierte en un recordatorio constante de la redención y la intervención divina en la historia de Israel. Y quinto, las lecciones espirituales. El Éxodo nos enseña sobre la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y la importancia de confiar en su plan y dirección. También resalta la necesidad de estar preparados y dispuestos a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando implica dejar atrás lo familiar y enfrentar nuevos desafíos. El Éxodo es un evento monumental que marca la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida. Esta liberación, que se celebra anualmente durante la Pascua, es un testimonio de la fidelidad de Dios y su poder para cumplir sus promesas. La historia del Éxodo no solo destaca la redención del pueblo israelita,
sino que también ofrece lecciones importantes sobre la obediencia, la preparación y la confianza en la dirección divina. Es un recordatorio de cómo Dios interviene en la historia para liberar a su pueblo y guiarlos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas. El cruce del Mar Rojo. Después de que los israelitas salieran de Egipto, se encontraron en una situación aparentemente desesperada cuando llegaron al Mar Rojo. Dios había dirigido a los israelitas por un camino que los llevó a una posición en la que estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio que se aproximaba. El faraón, al darse cuenta de la pérdida de su mano de obra valiosa, se arrepintió de dejar ir a los israelitas y reunió a su ejército para perseguirlos. Los egipcios se acercaron con carros de guerra y soldados, y los israelitas, al ver la amenaza inminente, comenzaron a temer por sus vidas. Los israelitas se quejaron a Moisés, diciendo que preferirían haber permanecido en Egipto que morir en el desierto. Moisés, guiado por Dios, les respondió que no debían temer, que Dios pelearía por ellos y que debían mantenerse firmes y ver la salvación del Señor. Dios le dijo a Moisés que levantara su bastón y extendiera su mano sobre el mar para que las aguas se dividieran. Moisés obedeció, y Dios envió un viento fuerte que apartó las aguas del Mar Rojo, creando un camino seco a través del mar. Las aguas se dividieron y formaron una muralla a ambos lados del paso. Los israelitas comenzaron a cruzar el lecho seco del mar, avanzando con valentía hacia el otro lado. Los egipcios, al ver que los israelitas estaban cruzando, decidieron seguirlos en sus carros. Sin embargo, Dios confundió el ejército egipcio y les hizo las ruedas de los carros se atascara y avanzaran lentamente. Cuando todos los israelitas habían cruzado el mar, Dios instruyó a Moisés para que extendiera nuevamente su mano sobre el mar. Moisés lo hizo, y las aguas se reunieron, ahogando al ejército egipcio. No quedó ni un solo egipcio. Los israelitas vieron el cuerpo de los egipcios muertos en la orilla y temieron al Señor, confiando en su poder y en Moisés como su líder. El cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más emblemáticos en la historia de Israel y ofrece varias lecciones y puntos de reflexión importantes. Milagro y salvación. El cruce del Mar Rojo es un milagro que demuestra el poder absoluto de Dios para salvar a su pueblo de una situación desesperada. La separación del mar y la creación de un camino seco son una manifestación tangible de la intervención divina en la liberación de los israelitas. Fe y confianza. La obediencia de Moisés al extender su bastón sobre el mar y la fe de los israelitas al cruzar representan un acto de confianza en la dirección y la promesa de Dios. La valentía de los israelitas al avanzar por el lecho marino seco subraya la importancia de confiar en la guía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Protección y justicia divina. La destrucción del ejército egipcio en el mar resalta la protección divina sobre el pueblo de Israel y el juicio contra sus opresores. La justicia de Dios se manifiesta en la eliminación de la amenaza egipcia y en la preservación de su pueblo. Lecciones espirituales. El cruce del Mar Rojo enseña sobre la capacidad de Dios para intervenir en la historia humana y proporcionar una salida cuando parece que no hay esperanza. También subraya la importancia de seguir la dirección divina y la confianza en el poder de Dios para cumplir sus promesas. El cruce del Mar Rojo es un evento decisivo en la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. La separación del mar y la destrucción del ejército egipcio son una poderosa demostración del poder y la justicia de Dios. Este milagro no solo salvó a los israelitas de una situación mortal, sino que también fortaleció su fe en Dios y en su líder, Moisés. La historia del cruce del Mar Rojo continúa siendo un recordatorio poderoso de la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas, guiarnos a través de desafíos aparentemente imposibles y cumplir sus promesas. En conclusión, a medida que reflexionamos sobre este evento, recordemos la fidelidad de Dios y su poder para realizar milagros. Que esta historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con fe y valentía, confiando en que Dios está trabajando en nuestro favor, guiándonos y protegiéndonos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las 10 plagas y el Éxodo. Si te ha inspirado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos que puedan necesitar un recordatorio de la poderosa intervención de Dios en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video para continuar explorando las maravillas y enseñanzas de la Biblia.